Compañía contratista. No, una empresa de prestación de servicios. Buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Damos inicio a esta actividad asíncrona del día 14 de febrero de 2023. Yo trabajo en una compañía de servicios que presta servicios a diferentes tipos de empresas, entre ellas empresas alimenticias y farmacéuticas. Bueno, vamos a compartir lo que tenemos en nuestra aula virtual. Tenemos acá ya abierto el módulo 4. Esta asignatura es bastante larga, tiene 9 módulos. Tenemos ya habilitado el módulo 4 que se refiere a la entropía y tenemos el módulo 5 que se refiere a los ciclos de potencia y refrigeración. Tenemos acá una tarea que es la tarea 2, cuya fecha de entrega es el 25 de febrero de 2023. Está acá en el módulos 5 y 6, ciclo de potencia y refrigeración. Tenemos acá una actividad que no la veo acá. Aquí está, a ver si es esta la actividad que tenía en mente. No, esta no es. Ok. Se está viendo mi pantalla. Profesor, Sí, profe, se ve. para Bueno, mire, alumnos, grupo de 3 para presentar un video charla. exactamente. Entonces necesitamos ahora, para ir avanzando y en aras del tiempo que nos queda, que es muy corto, solamente nos quedan 2 sesiones más. Que la semana que viene, como es martes de carnaval, pues no es feriado. Entonces nos queda acá que la asignación número 2 será esta que está acá, que es una videocharla sobre los ciclos de potencia y refrigeración. Lo que me extraña es que no he colocado acá cuál es el enunciado déjame ver si lo coloqué en el módulo 4 porque no lo veo ahora. No, no está acá, qué raro. Bueno, voy a colocar los tópicos. Pensé que los había colocado ya y no los había colocado, estaba confundido. Esa actividad es muy importante. Tiene una ponderación de 5%, como dice allí, es en grupo de 3 personas. Sí, qué raro que no la había subido. Bueno, ahorita la subo y se las comparto. Profesor, buenas noches. Una consulta. Diga usted. Lo que sucede es que el sábado, cuando era la hora de hacer el examen parcial número 1, no lo pude realizar porque me salía en la plataforma que no podía ingresar al enlaces y estaba igualito como está el segundo enlace para el examen parcial, así como que no me dejaba ingresar, no pude realizar el examen. El examen estaba disponible desde las 8 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente. O sea, no entiendo si ustedes son 18 de allí, hubo 5 personas que faltaron al examen. Los 13 personas pudieron ingresar a su examen. No sé qué les pudo haber pasado, de verdad. Profe, yo quiero hacer una pregunta porque yo estaba haciendo mi examen y se me cerró mientras que ya estaba contestando lo último. Cuando él se cierra así, igual lo que uno llevaba avanzado, eso se guarda, ¿verdad? Podemos verificarlo, a ver qué pasó. Ya me vi que sí, sí, sí. Daniel Vergara. Que no me lo deja ver bien.
Aquí está. Pero no lo guardó. Quedó en curso, pero las respuestas no se guardaron. Las respuestas no se guardaron. Y es raro porque dentro de la configuración del examen está que eso quede guardado. No sé qué habrá pasado allí. Profesor, ¿qué se podría hacer en el caso de lo que no hicimos, no pudimos hacer el examen ahí? Quienes no pudieron hacer el examen, me escriben entonces, por favor, al correo. Se ponen de acuerdo entre ustedes. Se ponen de ¿Podría acuerdo. brindar el correo, por favor? El correo de usted. Sí. Consulten por ahí por su grupo de WhatsApp. Quienes no pudieron presentar el examen por X o por Y motivo y me escriben un correo. Ahí está mi correo en la mensajería, en el chat. Profe, ese examen, bueno, yo en lo personal siento que fue como muy corto, era casi 1 hora y media nomás, solamente. Tenían 2 horas. Tenían 2 horas y era un examen bastante sencillo, donde solamente habían 3 preguntas de desarrollo y todo lo demás era o selección múltiple o verdadero y falso. Realmente el examen era bastante sencillo. Es un examen fundamentalmente teórico. No había que hacer ni un cálculo. Ni un cálculo había que hacer. Las personas que han estudiado los cuestionarios, han estudiado el material, e hicieron la tarea, no debieron haber tenido ningún problema en hacer ese examen. No, profe, el examen no estaba difícil, realmente no, pero por lo menos el caso mío, yo sí lo estaba haciendo, pero yo lo hice muy pegado a la hora, porque a mí se me cerró a las 12 en punto y yo estaba contestando ya el último desarrollo, la última pregunta de desarrollo, y se me cerró y ¡pum! Se me cerró el cuestionario. Bueno, se me cerró, pero se debió haber guardado. Sí, es raro que no quedó guardado lo que tú tenías ahí. Profe, a mí me pasó que yo hice el examen y cuando lo voy a enviar me quedé sin señal en ese preciso momento y cuando se reconectó la señal, se me reconectó, todo se me borró. Y intenté llenarlo lo más rápido posible, pero también se me fue el tiempo y se cerró. Yo te mandé un correo y no me respondiste. Sí, lo que pasa es que yo no sé por qué, pero estoy teniendo bastante señal en mi casa con el internet. Se me cae a cada rato. Ahorita estaba dando una clase, y se me cayó el internet. Y recibí la notificación fue hoy. Yo la había escrito y recibí la notificación fue hoy. Y por eso fue que le respondí hoy, pensando que era que lo iba a habilitar hoy, cuando me veo que es que fue la fecha de ayer. Ok. Todas las personas que estén en ese caso se ponen de acuerdo en su grupo de WhatsApp y me escriben un solo correo y ya. Yo la había escrito ahorita, respondiéndole eso, porque yo le había respondido, gracias, profe, pero como me había caído el chat, la notificación hoy, no me había percatado que tenía la fecha de ayer. Así que yo la había escrito ahorita. Ok. Profesor, usted disculpe que le interrumpa nuevamente. Lo que pasa es que en el caso tal, lo que usted comenta de que escriban un solo correo para usted, yo no lo voy a poder hacer porque sí estoy en el grupo de WhatsApp, pero ya no tengo celular porque me lo hurtaron. Entonces no tengo una manera de comunicarme a través de teléfono móvil Bueno, está bien. Y voy a tener que hacerlo yo por mi cuenta aparte, pues, a su correo Bueno, institucional. No hay problema. Está el correo institucional y también les voy a compartir el correo Yahoo, que es el que yo más uso. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor, pues yo le escribo, creo que pues de parte de varios, no le hablo de parte de varios compañeros, pues que hemos estado hablando, los que estamos en el grupo, que no pudimos presentar el trabajo. Uno, pues no creo que fue por falta en su mayoría pues de frescura, como uno dice. Creo que todos somos bastante pues mayorcitos y
irresponsables. En mi caso sí, yo creo que yo le he comentado siempre por el tema de que yo vengo de, no he De la parado de feria, trabajar. Ajá, de la yo la feria. verdad no sé ahorita desde la feria, que es un fin de semana libre. Entonces, pues yo estoy con mi compañera y tratamos, ella al igual que yo, que se llama Katy Trejo, ella tiene turnos rotativos, trabaja hasta en la noche y tenemos el trabajo, como se dice, a medio palo. Sabemos que de repente no podemos ganar igual que los que han sido pues responsables o cumplieron puntualmente, pero no nos gustaría tampoco obtener pues un fracaso. Entonces nos gustaría pues de repente si nos puede dar la oportunidad de montar pues el trabajo número 1 en grupo. Ok, está bien. No hay problema. Profe, bueno, yo también hablo por eso, por el tema de la tarea 1. Profe, la verdad yo me puse a analizar pregunta por pregunta y yo trabajo en un área mecánica y yo, o sea, me gusta la parte mecánica, pero yo no conocía mucho el tema de fluido. Y viendo la tarea o sea, me he dado cuenta de algunas cosas que yo desconocía que pensé que eran de otra manera. Y Por yo ejemplo, por le, ejemplo, por ejemplo, o sea, con el tema de la caldera, yo siempre pensaba que la caldera calentaba el agua y la caldera hacía, o sea, la caldera, o sea, calentaba el agua y la caldera se dividía a otro proceso, pues. O sea, digamos, se pasaba una pluma de que cuando tenía que botar agua caliente o, o pasaba un ejemplo que fuera una casa, pasaba un baño con agua caliente, pero, o sea, viendo video y viendo la clase, me di cuenta que eso no era la función en sí la caldera. Por eso es que en la respuesta decía que ninguna de las anteriores era correcta. sí, porque las calderas son para generar vapor saturado. Y los generadores de vapor son generalmente para generar vapor sobrecalentado. Entonces, esa es una distinción que se hace a nivel industrial. Tienes las calderas que son para generar vapor saturado y los generadores de vapor que son para generar vapor sobrecalentado. Y también tienes calentadores que son los que te generan agua caliente tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Eso por una parte. Y lo que sucede en las calderas es que siempre en las calderas vas a tener unas válvulas de purga para sacar el agua líquida que siempre queda en la parte inferior de la caldera. ¿Okay? Profe, creo que eso es más como para que no salga el humo, creo que le llaman ebullición, algo así, que salga el vapor No, en es el para agua. servicio también, porque o sea, tú tienes que hacerle servicio a una caldera, tienes que lavarla internamente. Entonces, eso válvula de purga es para sacar justamente el agua. ¿Okay? Una de las funciones es sacar el agua. La idea que tú tienes una caldera es que tú introduzcas agua líquida y de allí salga vapor saturado o vapor sobrecalentado, porque a veces llaman caldera generar esos dispositivos de generación de vapor bien saturado sobrecalentado. Entonces la idea es que siempre salga un vapor saturado que te permita o hacer un proceso de pasteurización, por ejemplo, en la industria alimenticia, o te permita realizar una expansión en una turbina para generar potencia. Eso lo usan Potencia mucho para para incineraciones también de desechos, las calderas. Ah, bueno, fíjate, interesante. Nunca las he visto. Yo todas las que he visto son o para generar potencia o para generar, ¿cómo se llama? Para procesos de pasteurización, procesos, ¿cómo se llama? De esterilización en los hospitales, por ejemplo. Sí, yo creo que el hospital usan calderas también para incinerar sus propios desechos, esas bolsas rojas. Y aquí en Panamá hay como 2 empresas también que se dedican a la incineración. Sería interesante verlo. Bueno, mire, con respecto a la tarea, para ir cerrando estos casos que están por allí. Sábado o domingo, de allí no puedo darles más oportunidad porque se les va a acumular la tarea que es para el 25. Entonces ya, última oportunidad. Domingo, profesor, hasta el domingo, que yo no voy a carnavalear. No, yo tampoco. Domingo 19. Ya. Ya allí no más. Gracias, profesor. ¿Va a habilitar que la tarea 1, módulo 1, profesor, al domingo? Sí, aquí está. Aquí Ese está el ¿Cuál? ¿El cuestionario 1 o la tarea 1? La tarea. Gracias, profe, por su comprensión.
A la orden, porque es que los cuestionarios son Gracias. actividades a la orden. Los cuestionarios son actividades formativas, que no tienen ponderación. Ah, ok, profe, gracias. Y en el Ahora, caso del parcial que no lo pude terminar. bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes y probablemente lo podemos abrir también para el domingo otra vez, pero tienen que escribirme para yo saber quiénes son los que están en esa situación. ¿Okay? El compañero creo que Misael que no tiene celular, pero los demás se ponen de acuerdo por el grupo de WhatsApp y me mandan un solo correo, salvo Misael que me va a mandar el correo por individualmente. Ok, estamos. ¿Estamos claros? Gracias, profesor. Sí, Listo, gracias. profe, listo. Bueno, Sí, profe, yo voy a escribir en el grupo para ver quiénes son los que le hace falta terminar el parcial y le mando entonces todas las de las personas para que usted sepa. ok. Entonces vamos a seguir viendo entonces el aula virtual para ir avanzando en lo que se pueda. El módulo 4 está dedicado a la entropía y la entropía es una propiedad que esencialmente está asociada con, es una medición, digamos, de lo que es la degradación de la energía. Por ejemplo, la energía de los tubos que procede de lo que aquí llaman los mufflers o tubos de escape. Bueno, creo que realmente muffler es el silenciador. Pero esa energía que proviene de los tubos de escape, eso es un calor que se está perdiendo de la combustión de la gasolina o del diésel. Entonces, ese calor lamentablemente no se puede utilizar para producir trabajo, o hasta ahora no han encontrado una forma de que ese calor se pueda utilizar para producir trabajo. Entonces, digamos que la entropía como propiedad es una medida de la degradación de la energía que no puede ser utilizada para producir trabajo. ¿Y de dónde viene esa pérdida de energía o esa degradación de energía? Viene del desorden que se da entre las moléculas de la sustancia. Entonces, y esa entropía tiene principalmente dos orígenes. Cuando hablamos, por ejemplo, de máquinas rotativas, las máquinas rotativas siempre tienen contacto entre diferentes piezas metálicas. Y cuando hay contacto entre piezas metálicas, siempre hay fricción. Siempre. Por mucho que bien sea un compresor, imagínense un compresor de tornillo que supuestamente la fricción es mínima, pero siempre hay fricción. En un motor de pistón siempre hay fricción, en una turbina siempre hay fricción. Es decir, en cualquier dispositivo rotativo siempre hay fricción. Y la fricción se traduce en que hay calor. Y ya el calor por ahí es una pérdida de energía. Ese calor de la fricción puede decirse que es una degradación de energía porque no se puede utilizar para producir trabajo. Es una pérdida que se tiene de energía allí. Eso por una parte. Entonces, lo otro es que aunque tengamos dispositivos adiabáticos, por mucho que una bomba sea adiabática, por mucho que una turbina sea adiabática, que un compresor sea adiabático, no hay un aislante que sea 100% eficiente y que impida que el calor se transfiera, aunque sea una pequeña proporción hacia el ambiente. O tampoco se impide que ingrese calor desde una fuente externa cuando es posible ese flujo de calor. Recuerden ustedes las tuberías que están aisladas, por ejemplo, los ductos de aire acondicionado, si los han visto alguna vez, que tienen una cubierta que es así como aluminizada. Internamente pueden llevar fibra de vidrio, pueden llevar unas espumas, y por dentro llevan un material que es aluminizado, que es de ese color. Eso es para aislar el ducto y de esa manera evitar que ingrese calor, porque esos ductos llevan aire frío, suponga. Eso es para evitar que ingrese calor desde el exterior. Pero ¿qué pasa? Que aunque ese aislante sea muy bueno, siempre va a permitir que ingrese una pequeña cantidad de calor. Y entonces ahí ya se descarta que no hay transferencia de calor, porque sí hay. Y cuando tienes un proceso industrial siempre hay fricciones entre piezas metálicas. Entonces, cuando hablamos que hay fricciones internas, se conocen como irreversibilidades. Y cuando hay transferencia de calor, que es inevitable, y se suman esas dos cosas,
se dice que tenemos un proceso real. Entonces, en un proceso real siempre hay pérdidas de calor o ingreso de calor desde el medio ambiente, y hay esas fricciones internas que son las que causan la irreversibilidad. Por tanto, cuando se une la transferencia de calor con esas irreversibilidades, el proceso es real. Cuando se modela que eso no exista, que no hay transferencia de calor y que no hay irreversibilidades, se dice entonces que un proceso es isentrópico. Es decir, que la entropía permanece constante. Y al hablar que la entropía permanece constante, lo que está diciendo es que la energía no se degrada y que se puede aprovechar al máximo en producir trabajo. ¿Qué les parece eso? Eso es lo ideal, totalmente ideal. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al caso de un motor de combustión interna, es como que tuviéramos un motor donde no hubiera fricción interna, donde los pistones, cuando se mueven en su movimiento alternante en los cilindros, no hubiera ningún tipo de fricción. Y eso es totalmente falso, porque si usted no le coloca un buen aceite y en la cantidad adecuada a un motor, pues esa fricción mata internamente, hace que los pistones te rayen el cilindro y comienzan los problemas y todo lo demás, que es lo que llaman la pérdida de compresión. Y lo otro, ese proceso que nos dicen de compresión y expansión de los pistones, no es un proceso adiabático. Eso es mentira. Por tanto, lo que realiza un motor de combustión interna, bien sea gasolina o bien sea diésel, es un proceso real. Es decir, hay fricción, la fricción ocasiona irreversibilidades y hay transferencia de calor. Y ese término de reversibilidad e irreversibilidad, que lo he mencionado y no he dicho hasta ahora qué es, pero que está bien detallado en las láminas de las clases, lo que indica es que tú puedes en un ciclo ir del punto 1 al punto 2 y devolverte para realizar el ciclo completo, o del punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 hasta el punto 1, si es un ciclo de 4 tiempos, por ejemplo, como lo que hacen los motores. Puedes ir y venir, devolverte, y no pasa nada en los alrededores. Ni hay transferencia de calor, ni hay trabajo sobre los alrededores. Eso es un ciclo ideal. Entonces, eso en general no se puede realizar. Porque, por ejemplo, después que un gas se expande, ustedes han jugado una vez con globos de cumpleaños, ¿cierto? ¿Cierto, Fabio? Sí. Cuando uno agarra un globo de cumpleaños que lo está llenando, uno lo sopla, está lleno de aire. Si yo no lo amarro y yo lo suelto, ¿qué va a hacer el gas? El gas va a realizar un proceso de expansión, porque está desde un volumen pequeño, que es el volumen contenido dentro del globo, hasta un volumen más grande. Entonces, eso es lo natural que va a suceder. Ahora, usted se puede devolver y volver a meter la misma cantidad de aire en el globo sin hacer un esfuerzo, es un trabajo, que es el que hacemos cuando soplamos el globo. O sea, el aire no va a llegar, usted va a tener el globo así abierto y el aire no va a llegar a meterse otra vez al globo. Si usted no le da a pulmón, o si usted no tiene una bomba para inflarlo, usted no va a poder volver a meter el aire dentro de ese globo. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces esa es la analogía. Usted no puede hacer nada en contra de la dirección natural del proceso. Para que usted viole eso y usted vaya en contra de la naturaleza, usted tiene que hacer un trabajo. Ese trabajo lo puede hacer manualmente, es decir, con la energía física, energía humana, tracción de sangre, o lo tiene que hacer con un dispositivo, con un motor, bien sea eléctrico, bien sea de gasolina, bien sea de vapor, de lo que sea. ¿Entiende la idea? Pongamos otro ejemplo. Cuando tenemos, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Imagínense que ustedes están en un primer piso, en un balcón, y ustedes, para ganar tiempo, una altura pequeña de 2 metros más o menos, o sea, vamos a suponer que no pasa de 10 pies la altura, que son 3 metros aproximadamente. Y ustedes se quieren lanzar hacia la planta baja para no tener que bajar por la escalera. Lo natural es eso. Usted va
tiene la gravedad a favor, usted se lanza y ya. Pero si usted se quiere devolver, ¿la naturaleza está a favor o está en contra? En contra. Está en contra. Por tanto, usted tiene que por lo menos subir por la escalera y subir poco a poco, por cierto. Entonces, eso es lo que quiere decir. Si usted quiere volver al estado inicial, usted tiene que hacer un trabajo y ese trabajo está asociado, bueno, con subir la escalera. Y lo mismo pasa en los sistemas ingenieriles. Es que, por ejemplo, una bomba se utiliza para darle energía a un fluido. Entonces, usted agarra un fluido, usted lo lanza y la gravedad actúa. Por ejemplo, cuando usted tiene un tanque. Usted tiene un tanque de esos o típico. Ustedes me imagino que alguna vez han tomado agua en uno de esos envases que venden en... ¿Cómo es que llaman a esos envases? Esos envases para almacenar bebidas. Que son portátiles. Los cuales, los uvas. ¿Cómo? Los termos, los uvas. Ajá, los termos. Si usted tiene un termo, ¿cómo el agua sale? Usted aprieta un botoncito y el agua sale. Ahí la gravedad está actuando a favor para que el agua sale. Pero a medida que se va disminuyendo va disminuyendo el nivel, la velocidad de la salida va bajando, usted inclina el termo para que salga más rápido. Ajá. Eso es lo que ocurre en la naturaleza. Pero ¿cómo haría uno para meter por ese agujero de salida para meter otra vez el fluido? Tiene que tener una bomba que lo ayude o soplar. Es decir, hay que hacer siempre un trabajo mecánico para poder ir en contra, porque la gravedad está en contra nuestra. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la industria de la aviación. Más fácil es que un avión se caiga a que un avión despegue. ¿Cierto? Porque cuando fallan los dos motores de un avión, bueno, lamentablemente el avión se va a caer. Pero imagínense todo el trabajo que hay que hacer para que un avión suba. Y después que el avión está estable, ok, chévere. Cuando llega lo que llaman la altitud de crucero y la velocidad de crucero. Pero del resto, llegar que el avión llegue hasta los qué sé yo, 8.000, 8.500 metros de altura, que es más o menos lo que vuelan los vuelos aquí en toda América. En Europa llegan hasta 12.000 los aviones que van para Europa. Entonces, hay que hacer un trabajo bastante que le toma casi media hora en alcanzar esa altura. Entonces, a eso es a lo que se refiere la entropía, a esa degradación de la energía. Y Profe, se complementa, dígame usted. Usted ha visto que en los carros de Fórmula 1, cuando ellos llegan cuando llegan a los pits, ellos le meten como el combustible, como con una, ¿cómo se puede decir? Una mamadera pequeña, pero ella lleva como una especie de presión. Eso también es presión, o sea, será gas o será por compresión. No, ahí va a presión como la que utiliza uno en las bombas de gasolina. Y está a un caudal más o menos de 10 litros por segundo, una cosa así, un caudal bastante alto. Fíjate tú que en 8 segundos le ponen bastante combustible a esos vehículos. O sea, un caudal considerable. Profe, eso es lo que decía de los aviones, porque en verdad como te dicen, lo más crítico es el despegue o el ascenso y el aterrizaje, ¿no? Es lo más peligroso, porque ya cuando está en la altitud crucero y en la velocidad crucero, ya él está como en un punto de equilibrio en donde los motores le dan el empuje, tienen menos la sustentación en las alas está como en equilibrio, hay menos arrastre en esa altura y es como te está diciendo, la altitud crucero, la velocidad crucero. Lo que pasa ahí es prácticamente el avión va solamente, inclusive se dice que los pilotos en ese momento ni pilotean, pues ya el avión va solo. Ponen el piloto automático, justamente. Allí lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted está ascendiendo, usted tiene que usar una parte del empuje de los motores para impulsar el avión hacia arriba y la otra parte es velocidad. Entonces usted tiene que jugar ahí con lo que llaman las dos componentes. Hay un componente de velocidad que va en el eje vertical y un componente que va en el eje horizontal porque el avión va en esta posición. Entonces tiene ahí dos componentes de velocidad. Entonces tú juegas con la velocidad y con la sustentación del avión y es toda una muy interesante.
Ahí tienes que hacer ese compromiso. Y cuando vas encendiendo también, cuando vas encendiendo te juegas también con la altura, con la ubicación del morro, o sea, la nariz del avión, y de acuerdo, cuando el morro está inclinado, tiene unos efectos. Ahorita no me acuerdo muy bien cómo el ángulo de ataque del ala. Exactamente. Si va subiendo, va bajando. Inclusive hay un ángulo que si el ángulo es muy pronunciado, el avión le pasa una cosa que queda y que en stall, que si es mucho el ángulo hacia arriba, el avión deja como la fuerza de sustentación se pierde y el avión como que cae en un remolino. Eso fue lo que le pasó más o menos al avión de Air France, ¿se acuerdan? Que iba de Río de Janeiro hasta París, creo que el vuelo 447, una cosa así. Tuvo un ángulo muy agudo de ascenso por errores, creo que en los tubos de pitot, si no me equivoco. Y ahí, bueno, vino el desastre. Es como en los barcos, profe. En los barcos también, si uno quiere aguantar y el barco se lleva la misma presión que lleva la viada, el barco no para, ellos no tienen freno. Ellos tienen que usar una propulsión que le dicen bow thruster inversa para poder aguantarlo. Muy interesante esos temas. Eso es ingeniería en acción. Bueno, entonces acá en este módulo tienen acá lo que es la definición de la entropía, lo que son los procesos isentrópicos, es decir, que son los procesos ideales. Los procesos que no se cumplen en la realidad, pero que nos sirven como comparativo. Yo lo que hago es que cuando diseño un proceso, yo comparo ese proceso real con el proceso isentrópico para ver qué tanto es la desviación que hay entre uno y otro. Entonces, tenemos acá todo este material que está acá. Vamos a abrirlo acá para mostrarlo rápidamente. Aquí está todo este material de carácter teórico. Y están estos ejemplos también. Algo muy importante que vamos a señalar acá y que es una de las preguntas que están dentro de la charla, de lo que van a presentar en la charla, es la siguiente. Siempre, y eso lo pueden anotar si gustan, para un proceso isentrópico, ese proceso isentrópico se compara con el ciclo real. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver las cosas con calma y explicar rápidamente acá. Cuando yo tengo una turbina, por ejemplo, una turbina de aviación, ¿para qué yo la tengo? ¿Qué quiero yo hacer cuando tengo una turbina de aviación? Comprimir el aire que entra, profe, para que cuando en la turbina de la aviación el aire entra el aire a la turbina, ahí va pasando por unas etapas que tiene un compresor de alta y tiene dos compresores, uno como una primera etapa que lo comprime y después tiene otra que lo comprime más y al final, después que sale de esa compresión, es donde se da como, no es la ignición, pero es donde se hace la combustión para que los gases que se producen de la explosión son una parte hace empuje y otra parte era creo que de los mismos gases, de lo mismo que se comprimen. No recuerdo bien. Bueno, en esencia, mire, Victi había levantado la mano también. Profe, no sé si será igual. Usted ha visto que en los talleres de llantería hay una especie de cilindro que ellos llenan a presión con un compresor que tiene un relojito que te marca los PSI y tiene una válvula. Y cuando la válvula tú la abres, ella suelta toda la presión que tiene adentro y llena creo que la usan para la llanta de los pitufos, los carros más grandes. Sí, yo lo he visto que lo utilizan también con los carros pequeños para llenar. Pues es un pulmón que tienes allí. Lo utilizas para presurizar otra llanta. Miren, en esencia, lo que queremos con la turbina es que la turbina produzca trabajo para impulsar el motor.
impulsar el avión, perdón. O sea, las turbinas son llamadas los motores, pero lo que hacen es impulsar el avión. Entonces tú tienes que producir suficiente trabajo, es decir, potencia, para empujar el avión, para alimentar la cabina con aire comprimido, para impulsar todos los sistemas de instrumentación y control del avión, para generar electricidad también que mueve las lámparas y todo lo demás del avión, y también para comprimir el aire, que acabas de explicar. Pero entonces, en esencia, lo que queremos es generar potencia. Entonces, el trabajo ideal, que es el trabajo isentrópico o isoentrópico, también lo pueden ver en la literatura, es mayor que el trabajo real en una turbina. Entonces, en los dispositivos para generar potencia, siempre se va a cumplir que el trabajo isentrópico, es decir, el trabajo ideal, va a ser mayor que el trabajo real. ¿Se entiende esa idea? ¿Puedes repetir, por favor? Claro. En un dispositivo de generación de potencia, bien sea un molino de viento, como los que hay en Penonomé, una turbina de aviación, una turbina de vapor o inclusive una turbina hidráulica, siempre el trabajo isentrópico, es decir, el trabajo ideal, va a ser mayor que el trabajo real. ¿Por qué? Porque en el trabajo isentrópico no hay irreversibilidad, es decir, se considera que la fricción no existe. La fricción interna, pues, la fricción interna es una de las fuentes de irreversibilidades, y tampoco se considera que hay pérdida de calor. O sea que no se pierde energía ni en fricción, por ende no se pierde energía ni irreversibilidades, y por ende tampoco se pierde energía en forma de calor. Entonces, si tú no tienes esas pérdidas de energía, tú aprovechas la mayor cantidad posible de la energía para generar trabajo. Entonces, por eso es que se dice que el trabajo ideal o trabajo isentrópico es mayor que el trabajo real. Porque en el trabajo real, justamente esas fricciones, esas irreversibilidades y esa pérdida de calor o ganancia de calor, según sea el caso, te reduce la eficiencia del sistema. Entonces, adelante. O sea, profe, que el isentrópico, un trabajo isentrópico es algo como perfecto, pues, y se puede decir que es lo ideal o hasta irreal porque no va a ser la verdad porque se contempla como que no se pierde nada, no se pierde energía, todo es bonito. Exactamente, es como cuando uno cobra la quincena y uno dijera que no tiene ningún gasto imprevisto, que no tiene esto, que no pagara servicio, que no pagara combustible, fuera ideal, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Que no tuviera que pagar, No tampoco universidad. matrícula en la UNICIG La ni nada de eso. quincena fuera completamente para Fuera uno. ideal que eso es lo ideal, y que no tuviéramos niños tampoco, los que tenemos hijos. Que no me escuchen por ahí porque me matan mis hijos. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los dispositivos que generan potencia. Un automóvil, un automóvil sin motor de combustión interna fuera isentrópico, fuera mucho más eficiente que un motor actual. Un motor actual de gasolina, la eficiencia, supongamos que anda de un 25 a un 35. El diésel puede llegar hasta un 45, inclusive me han dicho algunos que llegan hasta unos 50, pero el orden típico de magnitud es que el motor de gasolina va de un 25 a un 35 y que el diésel puede llegar hasta un 45%. Por eso es que los camiones, los autobuses y todo eso usan motores diésel. ¿Qué desventaja tiene el motor diésel con respecto al motor de combustión interna a gasolina? ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué creen ustedes? El diésel es más lento. Bueno, sí, pero no. Depende. Ahorra más el diésel. Claro, un Fórmula 1 no lo van a hacer nunca con diésel, por lo que tú acabas de decir. Pero la principal desventaja entre los mecanismos de motores diésel y los mecanismos a gasolina, uno es el tema del ruido, que antes sí era una diferencia apreciable, el ruido que hacían esos motores diésel. Ahora son mucho más silenciosos. Uno se monta un Isuzu ya del 2014 para acá y son bastante silenciosas. Hablo de Isuzu porque es la que se me vino a la mente, que no se monta también en cualquier vehículo diésel de mínimo 2013, 2014 para acá, es mucho más silencioso que un vehículo diésel de los años 70, 80, ¿cierto? Esos bichos roncaban mucho más duro. Entonces, pero la principal desventaja que veo yo que tiene el motor diésel con respecto al motor a gasolina es que es mucho más costoso.
¿Por qué? Porque la relación de compresión, bueno, eso lo van a explicar en los ciclos, pero vamos a adelantarlo. La relación de compresión que se maneja en un ciclo diésel es mucho mayor que la que se maneja en un ciclo de gasolina. Por ende, el ciclo diésel no requiere una bujía para que te produzca la chispa para encender la mezcla, sino que la compresión es tan fuerte que esa misma compresión hace que la mezcla se encienda sin necesidad de tener bujía. Ahora yo estaba vacilando un mecánico que el tipo estaba tirando flecha. Le digo, lo que falta que me digas es que el motor tiene las bujías malas, y era un carro diésel. Era por vacilarlo, porque el tipo estaba como perdido ya. Entonces, eso con respecto a los ciclos isentrópicos contra los ciclos reales en la generación de potencia. Por eso que yo estudio el ciclo ideal o isentrópico, como de acuerdo a la nomenclatura que estamos utilizando. Y si yo veo que un ciclo isentrópico con unas condiciones de temperatura y presión tiene una eficiencia, por ejemplo, del 35%, y yo veo que el ciclo real tiene una eficiencia de 30%, yo digo, bueno, estamos bien, nos estamos acercando bastante al valor del ciclo ideal, así que podemos utilizar este ciclo. Sin embargo, esa comparativa es la que ha permitido que tengamos mejoras en los diferentes sistemas, por ejemplo, los motores de combustión interna, en las calderas, en todos esos dispositivos. ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué han hecho? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, mejores lubricantes para bajar la fricción. Vamos a mejorar los sistemas de inyección de combustible. Fíjense que antes los carros usaban carburador, los carros a gasolina. Ahora es inyección directa. Vamos a eliminar piezas que te consumen energía. Antiguamente las bombas de gasolina eran bombas de gasolina mecánicas. Se alimentaban del mismo cigüeñal. Ahora son bombas eléctricas. Entonces, han ido colocando también los sistemas de control, ahora son con tarjetas electrónicas, o sea, con una computadora que tiene un control mucho más estricto que los sistemas tradicionales electromecánicos. Antes los carros trabajaban a bajas temperaturas, los motores, ahora trabajan a temperaturas mucho más altas. Sobre todo los motores de gasolina, que ahora tienen electroventiladores. Antes eran ventiladores de fan clutch. Así que siempre, o eran fan clutch, o inclusive los carros mucho más viejos, los ventiladores estaban siempre encendidos. Salvo los vehículos de esos Rolls Royce, eran interesantes porque los Rolls Royce traían unos termostatos que te abrían o cerraban las entradas de aire para el radiador. ¿Saben la parrilla que tienen los carros al frente? Saben que la mayoría de los carros, esas ventanas siempre están abiertas, son fijas. En los Rolls Royce, esas abrían o cerraban de acuerdo con la temperatura. Entonces, una innovación bien interesante, pero muy vieja, eso de los años 30, lo traían ya los Rolls Royce. Claro, eran carros de alta gama. Son carros de alta gama, mejor dicho. Entonces, acá tenemos, en este material tenemos ejercicios, tenemos ejemplos de procesos isentrópicos. Déjenme ver si lo puedo compartir para que ustedes lo vayan viendo. Que me interesa que lo vean. A ver si ahora sí lo puedo mostrar. Qué raro que no lo consigo ahora. Se ve ahora. Entonces, este material ¿se ve el material o no se ve el material? Ya tenemos acá lo que es la entropía, material teórico de lo que es la entropía, la desigualdad de Clausius. Pequeño repaso acá de lo que es la primera ley para un sistema abierto, volumen de control. Entonces, en general, lo que sucede en la naturaleza es que hay incremento de la entropía. Esto aquí es importante, esto que estoy mostrando acá. Cuando la entropía es igual a cero, el proceso es reversible, es decir, no hay cambios de entropía. Cuando la entropía es mayor que cero, es un proceso real. Entonces, en la naturaleza, lo normal es que se suceda incremento de la entropía. Y bueno, aquí hay ejemplos. Y también tenemos acá esta otra parte donde
se habla de los procesos isentrópicos, que también es material de estudio muy interesante, donde se muestra con bastante detalle todo lo que hemos dicho hoy, pero que lamentablemente por razones de tiempo no nos alcanza para indicar esto con más detalle, cosa que es lamentable, pero bueno. Pero fíjense lo que dice acá, mira. Muchos sistemas o dispositivos de ingeniería como bombas, turbinas, toberas y difusores son esencialmente adiabáticos y tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades como la fricción asociada al proceso. Entonces, este tipo de estudios que son, y de estos conceptos que son bastante viejos, son los que han permitido mejoras en la eficiencia de diferentes tipos de procesos y de maquinarias y todo lo demás. Entonces, ese material es importante que lo estudien, que lo revisen, para que se pueda entonces, puedan estar claros pues con lo que son los procesos isentrópicos. En el módulo 5 y módulo 6, que están combinados, tienen acá, no sé si estoy compartiendo, no estoy compartiendo nada. Ahorita mismo no se No, ve. profe, no se ve nada. Ya voy, que ya me di cuenta que no estaba compartiendo nada. Entonces, ahora sí, tenemos acá en el módulo 5 y 6 que ya está abierto. Tienen acá algunos ciclos como el ciclo Rankine, que es el ciclo de generación de potencia más antiguo que existe, donde básicamente tienes una bomba de agua que toma el agua líquida de una fuente, bien sea de un río, de un lago, de un pozo, del mar. Posteriormente la lleva hasta una caldera, a la presión de trabajo de la caldera. O sea, la función de la bomba es elevar el agua hasta la presión de la caldera. Luego en la caldera se da, bueno, lo que conversamos, que se convierte el líquido en vapor saturado o vapor sobrecalentado. Luego pasa a una turbina que realiza un ciclo de expansión para generar potencia, que es lo que sucede en las locomotoras a vapor. Después esa agua vuelve a un intercambiador de calor para recuperarla y todo lo demás. Entonces, tenemos acá también el ciclo de Carnot, que es el ciclo más eficiente que hay entre dos fuentes a temperaturas diferentes, y un poco de material de ciclos termodinámicos y máquinas térmicas. Entonces, para esta parte, entonces, si es que este es un material teórico, ciclos termodinámicos, para esta parte está la tarea que es agruparse, constituir un grupo de 3 personas para explicar cada quien un ciclo. Son 6 ciclos. Tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes para que no haya repetición de ciclos. ¿Ok? Se agrupan, se ponen de acuerdo por el grupo, por su grupo de WhatsApp y escogen los grupos. Entonces, me graba cada grupo un video. Adelante. Adelante. Buenas noches, profe. Bueno, no sé si hay problema, pero yo quisiera escoger ciclo ranking para que no haya tema después de que... Bueno, yo te canto ya. Ganó de mano, como dicen. Como cuando uno juega dominó. Ganó por mano. Perfecto. Todos los ciclos son interesantes. Mire. Entonces usted ya constituye su grupo y bueno, ya saben que van a trabajar el ciclo ranking. No lo he hecho todavía, voy a aprovechar de subirlo de una vez. Voy a colocar el material. ¿Cuál es el enunciado de la tarea? Esta es una charla que debe tener más o menos entre 10 y 15 minutos. Cada quien debe participar. Si son los tres tienen que participar en la charla. Si son 15 minutos, cada quien se toma 5 minutos para explicar su charla. Preparan su material de apoyo. Generalmente la gente lo hace en PowerPoint por costumbre, que es lo más sencillo. Su PowerPoint. Un PowerPoint bien hecho, donde abunden las imágenes, las gráficas con respecto al texto. Máximo 8 líneas por lámina. Cuando las láminas se tienen mucho texto se vuelven fastidiosas, no provocan ni leerlas. Cuando presenten su video debe verse cada quien lo está exponiendo. Así como yo soy valiente y abro mi cámara para dictar mi clase, ustedes tienen que, abrir su cámara cuando vayan a grabar el video. Y bueno, que el video dura aproximadamente 15 minutos. Me suben el video a YouTube y comparten ese enlace en el espacio para la tarea. Lo comparten todos y cada uno de los miembros del grupo.
Después veo los videos y les coloco su nota. Por cierto que esas charlas hay que compartirlas. ¿Qué sentido? Todas las charlas van para el examen. Todas. Así que en el examen puedo colocar puedo colocar preguntas del ciclo Diesel, del ciclo de Otto, del ciclo Brayton, el ciclo Brayton invertido, el ciclo de refrigeración por compacción de vapor o el ciclo Rankine. ¿Y esto con qué objeto? Bueno, con que el objeto de que sepamos como cultura general que esos ciclos existen. Cada quien de acuerdo a sus intereses trabajará con algo. A mí me gusta mucho el ciclo Diesel, es uno de los que más he trabajado, es uno de los que más he visto en la práctica. Adelante, Verónica. Profesor, no sé si estoy confundida. Ok, la charla que hay que dar, ¿hay que grabarnos o hay que darla el día de la clase? No, hay que grabarla. Y la fecha ok. de entrega, que estamos colocándola acá, es el 26 de febrero. Es decir, es el otro domingo. Ok. Y lo que no logremos tener 3 compañeros puede ser de 2. Bueno, si nos queda de otra, ustedes en teoría son 18. No quisiera que nadie se quedara sin grupo porque esta charla también tiene su valor. Y por cierto, el grupo con el cual se organicen para la charla debería ser el mismo para el trabajo final, que hay un trabajo final como es la tradición de la UNICID, de tener un proyecto integrador cuya ponderación es 30%. Entonces, inicialmente había pensado que fuera grupo de 2, pero no, vamos a colocarlo en grupo de 3 para que no tengan tanto trabajo tampoco. Y no sé por qué estoy tratando de colocar el archivo y no he podido. Bueno, voy a colocar el enunciado de la tarea como un módulo aparte. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Voy a añadirlo acá, ya está. Bueno, entonces nos tocaría también ir fijando la fecha del segundo parcial y me disculpan ustedes que vayamos tan rápido, pero como tenemos tan poquito tiempo, hay que ir poniéndose de acuerdo desde ya para la fecha de ese segundo parcial. Podemos dejar otra vez para no perder la costumbre, el examen para un fin de semana, para un domingo, como ha sido hemos aplicado hasta ahora. Adelante. Si levantó la mano, por favor, adelante, pregunte. Profesor, una consulta. ¿Usted va a colocar la lista de los ciclos o nosotros tenemos que investigarlo y elegir cuál queremos? No, ya está colocada la lista de los ciclos. La acabo de colocar. Mira, yo vi aquí lo había colocado y no me había dado cuenta, no lo había visto porque no lo había. Aquí está, la acabo de subir. Ven ese archivo PDF que dice tarea 2. Vamos a abrirlo de una vez para que se vea cuáles son los ciclos que vamos a estudiar. Los ciclos que ustedes van a... Son ciclos bastante comunes. Déjenme compartir, que no estoy compartiendo ese archivo. ¿Cuál fue el que escogió el compañero Jordi para Ya el para compañero Jordi escogió el ciclo Rankine básico. Entonces, el ciclo Rankine básico, donde van a que presentar un diagrama básico del ciclo, indicando todos los equipos involucrados. Es decir, ese es un diagrama como el que le apareció en el parcial. Usted busca ese en la literatura, en internet, hay cantidades de diagramas básicos del ciclo. Es decir, va a tener una bomba, una caldera, una turbina y un intercambiador de calor o condensador.
vas a hacer la representación del ciclo en un diagrama temperatura-entropía, el balance de energía y masa para cada equipo, la eficiencia del ciclo, un ejemplo del ciclo y la comparación entre un ciclo ranking ideal y un ciclo ranking real. Adelante, Jean-François. Sí, profe, me gustaría elegir el ciclo de Otto. El ciclo de Otto, perfecto. Entonces ustedes se juntan por ahí con su grupo y escogen el ciclo de Otto, que es el ciclo fundamental que se aplica en los motores a gasolina. Entonces, para el ciclo Brayton, que es el ciclo de la turbina de aviación, muy similar a lo que se requiere para el ciclo Rankine. Diagrama básico del ciclo, representación del ciclo en un diagrama temperatura-entropía, balance de masa y energía para cada equipo, la eficiencia, ejemplo práctico del ciclo y la comparación entre un ciclo Brayton ideal y uno real. El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, bueno, aquí están las preguntas, muy similar a los ciclos anteriores. El ciclo de Otto, que es el ciclo de los motores a gasolina, el ciclo diésel y el ciclo de refrigeración de gas o ciclo Brayton invertido. Entonces ya tenemos que el compañero Jordi ha escogido el ciclo. ¿Usted es catalán? Jordi es catalán el nombre y Puyol también es un apellido catalán. No, profe, 100% panameño. Pero tiene que tener algunos orígenes catalanes, porque el apellido Puyol es catalán. Y Jordi también es un nombre muy común entre los catalanes, sobre todo de Barcelona. Entonces, Jordi ha escogido el ciclo Rankine y el señor François ha escogido el ciclo de Otto. Está firmado por Barcelona, profe, pero él es humilde, él no quiere demostrar nada a nadie. Eso es broma. Así como el señor Jean-François, ese típico nombre francés, Juan Francisco. Bueno, en fin. Entonces, profesor, y la presentación, y disculpe que le interrumpa, ¿se tiene que basar en las preguntas que usted pone ahí por ciclo? Sí. Ahora, si usted considera que investiga un poco más y tiene otras cosas que añadir, no hay ningún problema. Por cierto, voy a colocar allí un foro en ese módulo para que aparte de subirlo en el enlace que yo les dije, voy a colocar un foro para que por grupo me coloquen el video y la presentación para que los demás alumnos puedan estudiar con eso para el parcial. Eso es material de estudio, eso que van a hacer ustedes allí es material de estudio para el segundo parcial, que ya tenemos que fijar la fecha, por cierto. Yo había previsto inicialmente que ese parcial fuera muy cerca ya. Adelante. Profe, yo podría escoger el que es de que ciclo de refrigeración, creo que es por vapor, el que está arriba, si no me equivoco. Ya, listo. Voy a anotarlo aquí en el chat entonces. Entonces, escribiendo aquí en el chat. Jordi, ciclo Rankine. Jean-François, ciclo de Otto. Sonsioré. Me dijo ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Sí, profe. Ese es el ciclo de refrigeración tradicional que se usa en las neveras de las casas. Ok, nos quedan todavía por allí ciclo Brayton invertido y ciclo diésel. El ciclo diésel es un ciclo bien interesante, por cierto. Muy común también. Tanto en los motores de las mulas como en los motores de las, ¿cómo se llama? De los grupos electrógenos para generar electricidad en plantas de emergencia o en las bombas. Profesor, a mí me apunta ese ciclo diésel. Perfecto. Bueno, quedan todavía dos ciclos. Quedan el ciclo de Brayton y el ciclo de Brayton invertido. Yo creo que a Vergara de repente le llama la atención el ciclo de Brayton, que es el ciclo de las turbinas de aviación. Dele, profe, póngame ese a mí, pues.
Ok. De manera, esto lo voy a pasar ahora. Y bueno, ya el último grupo ya por fuerza tiene que tomar el ciclo Brayton invertido. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo de una vez con la fecha del parcial y ya con la fecha del proyecto integrador. El proyecto integrador, ya que adelantando un poco, voy a abrirles también esos días de carnaval. En lugar de estar pensando en ir a las tablas o ir a los desfiles, quédense en la casa tranquilo estudiando, para que así salgan muy bien las evaluaciones que vienen. Entonces voy a habilitar de una vez estos módulos, los módulos de mecánica de la fluidos, una parte muy interesante de la asignatura. Lamento siempre que esta asignatura sea tan larga y tengamos tan poco tiempo. Esta asignatura hay que dividirla como en 3, profesor. Bueno, mire, si le soy sincero, yo vi esto en varias asignaturas, como en 5 o 6 asignaturas, y le puedo comentar. Yo vi en la parte de transferencia de calor, que yo aquí lo menciono así, siempre por encimita, lo vi en 2 asignaturas. Termodinámica lo vi en 2. Y mecánica de los fluidos lo vi en 3. Fuera de todas las asignaturas que vi derivadas de esas materias. Por ejemplo, todo lo que vi en conversión de energía. Conversión de energía 1, que era dedicado fundamentalmente a bombas y turbinas. Conversión de energía 2, ahí estudiamos más o menos compresores y calderas así, con cierto detalle. Después en la parte 3 vimos bombas de todo tipo, sobre todo las bombas reciprocantes. Y en la parte 4 vimos sistemas energéticos detalladamente. Veíamos entonces las calderas con detalle, las turbinas con detalle, compresores con detalle. Muy, muy, muy interesante, pero claro, el perfil de ustedes es de ingeniería industrial, sobre todo creo que ustedes se enfocan más hacia la parte logística, así que digamos que esto no es tan... Es bueno que tengan estos conocimientos básicos, pero no sin ese nivel de profundidad que lo vi yo, por ejemplo. Pero sí, esta asignatura pero bueno. Porque imagínense que todavía mecánica no hemos visto ni torque, ni nada de esa otra cosa, que por lo menos con fluidos se ven en otras medidas de presión. Sí, bueno. Pero como te digo, o sea, ustedes estudian ingeniería industrial y aquí en la Unicil la ingeniería industrial está enfocada en una gran parte hacia la logística, hacia lo que es, por ejemplo, otros hacia la calidad, así que es necesario que tengan estas nociones, pero no con ese nivel de profundidad y de detalle que yo lo vi. Entonces, bueno, ya les abrí esos módulos, también los tienen allí disponibles, y me disculpen que vaya tan rápido, pero el hecho de que tengamos el martes de carnaval nos quita una clase, así que, bueno, no me ha quedado de otra, sino de ir más rápido de lo acostumbrado. Entonces, voy a aprovechar de conversar un poco sobre lo que es el proyecto integrador. Adelante, ¿quién me quiere preguntar? Profe, Adelante. entonces el día domingo abre la asignación del módulo 1 y 2. El módulo 1, la tarea, sí. La tarea ya está abierta ya. Si entras ahorita en tu Moodle vas a ver que ya está abierta. Ya. Es hasta el domingo y la otra es hasta el otro domingo 26, el 2, ¿verdad? La tarea 2, que es la charla, es hasta el domingo 26, eso es correcto. Profe, entonces yo le envío el correo y usted nos dice entonces cuándo habilitaría lo del parcial. Lo más probable es que sea el mismo domingo. Ah, perfecto. Lo más probable es que sea el mismo domingo, pero tienen que escribirme para saber las personas que faltaron por presentar el examen o las personas que lo hicieron incompleto, como tú. Creo que estabas incompleta. Como yo. Sí, el correo con los nombres. Te mandé que tienes que responder solamente las preguntas que faltaron. Yo las corrijo, después pongo la nota allí. Ok. Y entonces en mi caso, por lo menos, yo tendría que hacerlo de cero porque no se me guardó nada. Sí, claro, completo. Okay, entonces vamos a continuar por acá. Profesor, nuestra última clase es el 7 de marzo. El 7 de marzo. Si nuestra última clase es el 7 de marzo, entonces el parcial lo pudiéramos fijar para el 12. El tercer parcial. Ahora, tenemos un problema aquí. ¿Cuándo fijamos el segundo parcial?
Lo tenemos que fijar para el 26, que es el mismo día que hay que presentar la charla. Yo digo que sí, porque como esa charla no la tenemos que presentar en la clase, sino subirla, ¿no? Esa charla solamente hay que subirla. Sí. Pero hay que estudiar de las otras charlas, profe. Pero hay que estudiar de la otra charla. Entonces, lo que pudieran hacer, hace que tenemos el tiempo demasiado encima. Antes del 26, colocar el material para que los demás compañeros tengan tiempo de estudiar, aunque aquí hay bastante, aquí en los módulos hay bastante material, ¿saben? Hay bastante material. Entonces, entonces también podemos, lo que pasa es que ustedes viven, como trabajan, tienen bastante ocupaciones. Si no podemos colocar el examen, pues después del 26, estamos unos días allí pero hay que ser conscientes que tenemos también la entrega del proyecto integrador. Entonces, estamos realmente muy ajustados de tiempo. Profesor, ¿y este parcial no puede ser en día de semana? Que nos los deje como 2 días, 3 días. Bueno, eso. Porque puede ser, recuerde que también viene la escuela al 6 y las que somos mamás, principalmente esto nos recae a las mujeres. No, bueno, a mí también me recaen muchas tareas del hogar. Entonces estamos como, pero puede ser en que nos los deje habilitado después del 28 o algunos días. Está bien. El segundo. Sí. Lo que no quiero es ni choque de horario, ni que tenga otra clase, ni lo que quiero es que el día que lo fijemos ya, porque ya no es ese examen, si lo fijamos, por ejemplo, el 1 de marzo, que es un miércoles, o el 2 de marzo, que es un jueves, es ese día y punto, no hay más prórroga, ni más nada porque se nos acaba el tiempo. Y después tenemos entonces la entrega del proyecto integrador y la última tarea, y el último examen. Así que van a estar bastante atareados. Así que tengo que pensarme una tarea sencilla para la última parte, para que no estén sufriendo tanto. Vamos a ver qué había puesto yo aquí. Creo que tengo aquí ya una... Bueno, en la tarea 3 tengo aquí 5 ejercicios que hay que resolver. Sí, eso está relativamente sencillo. Entonces, el examen 2, 1 o 2 de marzo. Ustedes por aquí tiene una persona que quiere saber si puede hacer grupo con ustedes. Así que bueno. Pueden escribir también en el chat del grupo de WhatsApp por si acaso. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Antes de pasar a hablar del proyecto integrador. Adelante. No era conmigo. Profesor, yo necesito saber para que pues se quede si va a ser el 1 o el 2. Yo estoy dando 4 materias, profesor. Entonces yo doy clase con usted los martes, doy clase los jueves, doy clase los viernes, doy clase los sábados. Entonces sí, para organizarme. Y el fin de semana del sábado 4 y 5 yo me voy para el interior. Entonces yo quisiera saber, entonces en esa semana qué día, pues que lo podamos definir. Por favor, que levanten la mano. Compañero. ¿Quiénes pueden tener el examen el día miércoles, 1 de marzo? Levanten la manito, aquí contamos rápidamente y ya. ¿Para cuándo, profe? Para el miércoles 1 de marzo. ¿Quién más? Pero sería miércoles, ¿a qué hora, profe? Después de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, si les parece. ¿Y la otra opción cuál es? El jueves. Pero el jueves la compañera está complicada también porque tiene otras clases, tiene otros exámenes. Yo el miércoles, profesor, entonces. pero lo que la mayoría decida, no sé. Mira, que es complicadito estudiar y trabajar, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿sería miércoles 1? Miércoles 1 de marzo.
Bueno, ahí sí la verdad, yo tengo un inconveniente porque yo bueno, donde trabajo ese día tenemos conversión y eso casi demora como 16 horas. Entonces sería más o menos como 16 horas que estuviera yo fuera y si lo pones a 6 de la tarde a 12 de la noche, sinceramente no voy a poder realizarlo. Profesor, ¿y no puede ser 24 horas? De 6 a 6. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. O lo ponemos todo el día miércoles, pero como ustedes trabajan, pues no. Desde el miércoles al jueves, profesor. Sí, desde el miércoles a las, no sé, a las 7 de la noche al jueves de las 7 de la noche. Mucho tiempo también. ¿Cuándo, profe? Disculpe. Que lo dejemos abierto por 24 horas desde las 7 de la noche del miércoles hasta las 7 de la noche del jueves. Es lo que me han propuesto por acá. Entonces, la nueva propuesta es 24 horas a partir del miércoles primero hasta el jueves a las 7 de la noche. Si todos están de acuerdo, levanten la manito. 6 manos alzadas. Necesito más. Falta todavía Andrés, falta Beitía, falta Vergara, falta Jair y falta Puyol, Carelis. El día que escoja la mayoría, yo está bien. Ok. Pero vamos a abrir desde el primero hasta el 2 por 24 horas. Listo. Entonces ya estamos de acuerdo con eso. Vamos entonces a conversar del proyecto integrador. Proyecto integrador, entonces, vamos a tener también en grupos de 3 personas. Proyecto integrador, estoy seguro que le va a parecer interesante. Adelante. ¿Quién más preguntó? Más nadie. Pueden bajar la mano, por favor. Sí, ya agotamos el tema de la votación. El proyecto integrador estoy seguro que les va a parecer interesante. Tiene que ver con procesos de mecánica de fluidos y termodinámica que se realizan a nivel industrial. Vamos a buscarlo acá. Aquí está. En el proyecto integrador ustedes van a hacer una investigación ilustrada de aplicación de procesos industriales con temas de procesos industriales con aplicación que les permita destacar las operaciones termodinámicas y el manejo mecánico de fluidos utilizados en la industria. Entonces, aquí dice que son 2, son 3. Van a hacer como es la costumbre su trabajo escrito y tienen que hacer también su video en Pechacucha, que como ustedes saben son 20 diapositivas con máximo 6 minutos de duración en total. Ahí sí se pueden poner de acuerdo y designar a alguien para que sea el lector, porque un video de 2 minutos cada uno en Pechacucha es como fastidioso. Entonces, lo que hacía yo cuando estudié en la UNICIT en su momento era que nos asignábamos siempre un narrador. A veces me tocaba a mí, a veces le tocaba a otra persona, pues. Entonces, eso era rotativo. En algunas materias era yo, en otras materias era otra, alguna compañera o algo así. Entonces, tenemos que en general en este país existen diferentes aplicaciones de termodinámica y mecánica de fluidos. Por ejemplo, tenemos generación de electricidad con las turbinas eólicas de Penonomé, que harto conocidas, como generación de hidroelectricidad, que es bastante fuerte, el tema de la generación hidráulica, las plantas de generación termoeléctrica en ingenios azucareros. Y tenemos 4 grandes centrales azucareros que son Central Azucarero Santa Rosa, Central Azucarero ¿cómo se llama el de Calesa? Ingenio Felina se llama ese ingenio.
tenemos Central Azucarera de La Victoria y Central Azucarera de Alange. En esas 4 centrales azucareras hay calderas que usan el bagazo de caña como combustible para las calderas. Tenemos en Chorrera una termoeléctrica que se llama Panán. Y tenemos en Colón también unas que utilizan gas natural. Tenemos diferentes tipos de maquinaria pesada. Por ejemplo, un equipo Caterpillar, de esos que se utilizan en la mina y tienen sistemas neumáticos, hidráulicos y motores para su funcionamiento. Y también tenemos las plantas de generación de emergencia o grupos electrogénicos en oficinas, edificios y empresas. Hay otras aplicaciones también. Hay uno que, por ejemplo, que me trajo la otra vez, el caso de los paneles solares. Realmente esa generación con paneles solares no utilizan un ciclo termodinámico y tampoco utilizan mecánica de fluido. Es una tecnología interesante, pero no forma parte de los objetivos de este curso. Entonces hay que buscar un proceso termodinámico, documentarlo, traer algunas imágenes y dar respuesta a las preguntas que se plantean acá. Entonces, aquí están las partes del informe. O sea, lo que debe contener ese informe. La portada, el resumen ejecutivo, introducción, desarrollo de la investigación. Aquí están todos los puntos que se deben desarrollar. Esta parte es importante, un informe fotográfico. Y por último, la importancia de la aplicación escogida para el país y las ideas conclusivas. Hay mucha gente que le encanta el tema de los molinos de viento. Me parece que es una forma de energía interesante. Fíjense ustedes que la generación el aprovechamiento del viento para generar potencias es bastante antiguo. Ya, por ejemplo, los holandeses eran expertos en usar los molinos de viento para moler los granos. También había molinos de agua. No sé si alguna vez llegaron a ver algún molino de agua que colocaban en la ribera de los ríos, en la orilla de los ríos. Nunca llegaron a ver un molino de agua para Yo moler. nunca lo he visto presencial, pero sí lo he visto por películas. Ok. Fíjense que no sé si llegaron a ver eso, que antiguamente, hace ya bastantes años, en las granjas habían bombas para sacar agua de los pozos que iban conectadas a un molino de viento. ¿Lo llegaron a ver alguna vez? Nunca lo llegaron a ver. Molino de viento. No, profesor, es que yo siento que aquí en Panamá eso no se da mucho. Créanme que sí hay. Sí, yo llegué a ver. También yo lo he visto en una película. Los molinos de viento para sacar agua de los pozos. Sí, aquí en Sí. Panamá hay. Pasa que cada día se ven menos. Entonces. Igual que la compañera. Yo lo vi en una película de Netflix. Se llama El niño que dominó el viento. Exacto, esa mismita. Ajá. Pero allí él utilizó el viento para generar electricidad y mover una bomba eléctrica. Pero también agua, para que llegara el agua. Sí, pero él tenía una bombita eléctrica. Pero lo que yo estoy diciendo es que utilizaban un molino de viento y ese molino de viento tenía un dispositivo que te movía una bomba de pistón. Es decir, que la bomba no era eléctrica, la bomba era totalmente mecánica. A lo mejor las abuelas de ustedes, si eran del campo, si las llegaron a ver. Sobre todo ahí en el arco seco, que hay pozos para sacar agua de la tierra. Ahí a lo mejor tenían hace muchos años ese tipo de dispositivos. Sí, profe, porque eso funciona con una bomba mecánica manual, que tú agarrabas y agarrabas un maneral bomba de pluma. y le dabas para arriba y para abajo. Sí, claro que bomba sí. de pluma. También la Ese sí lo he visto y lo usan en Chiriquí, profe. Esas también, esas también las llegué a usar. O sea, estaba yo niño y fui una vez a un campo y nos tocó sacar agua allí. Y esas sí son bastante difíciles, ¿eh? Cansan rápido. Sí. Esa agua se echaba en una tinaja. Sí. Entonces, bueno, ahí tienen ya allí. Tienen todo ya. Tienen básicamente todo montado. Tienen ahora que ponerse a trabajar. Bueno, ya para la próxima clase, que es después de carnaval, como el carnaval es feriado, no hay reposición y ustedes están
bien saturado y yo tampoco tengo tiempo para hacer una clase adicional, lamentablemente. Déjeme volver a proyectar que me volví a salir de acá de... Entonces, con respecto a estos módulos de mecánica de los fluidos, tenemos en el módulo 7, tenemos lo que son conceptos básicos. Tenemos acá en el módulo 8, fundamentalmente lo que es el movimiento de los fluidos, que es donde se plantea la famosa ecuación de Bernoulli, que es un balance de energía cuando la distancia entre los dos puntos de referencia es corta, no importan las pérdidas, pero cuando es una tubería larga sí se consideran las pérdidas, entonces se plantea la ecuación de Bernoulli corregida, donde se incluyen las pérdidas de potencia por diferentes motivos, entre ellas la longitud de la tubería, que es lo más importante. Y ya por último el módulo 9, que es el módulo de aplicaciones de mecánica de los fluidos. Son temas, mire, son temas extremadamente interesantes. Ya por aquí me llegó un correo de ustedes sobre el tema del parcial. Entonces lo voy a abrir el domingo, el parcial. Seguro que no van a carnavalear, lo podemos abrir a mediodía, desde las 12 hasta las 6 de la tarde. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Me parece bien, profe. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Para que el viernes hagan el domingo que es, ¿cuál es la fecha del domingo? 19. El domingo 19 se haga el parcial para las personas que lo deben. Los que lo deben o que no lo completaron, que se le cayó el sistema, que se le fue la luz. De 12 a 6. Aunque el parcial sea de 12 a 6, no es que van a entrar a las 4, traten de entrar temprano para que salgan de eso temprano y no les pase lo que le pasó a Vergara, me parece que le quedó muy justo el tiempo y ¡pac! Se le cerró y perdió lo que había hecho. De 12 del mediodía a 6 de la tarde, profesor, ¿correcto? Eso es correcto. Listo, profe. Entonces de 12 a 6 de la tarde. Ahorita en un rato, cuando me llegue el correo, tengo que habilitar las anulaciones de usuario para poder que puedan ingresar y presentar el examen. Entonces, sí, profe, apenas termina la clase, yo le mando el correo con los estudiantes que les falta. ok. Entonces, bueno, ya queda todo esto ahora en manos de ustedes. Estudiar bastante. Hay mucho material que estudiar. Lo que pasa es que esta es una asignatura que es larga, pero es sumamente interesante. Y todo lo que vemos acá en termodinámica se ve en la vida diaria. Por ejemplo, cuando llegamos a la casa y tenemos nuestra refrigeradora, ahí se da un ciclo de compresión de refrigeración por compresión de vapor. Cuando tenemos el aire acondicionado, es algo similar a lo que ocurre en la nevera. Cuando nos movemos en un vehículo, ahí se da un ciclo de combustión interna de un motor. Nos llega la electricidad, bueno, gracias a que esa electricidad generada, bien sea en una termoeléctrica, en una hidroeléctrica, en una, ¿cómo se llama? En una generadora eólica, con un panel solar, pero como les dije, el panel solar no forma parte de los ciclos termodinámicos. ¿Hay alguna pregunta? Y también hay termodinámica en lo que es la neumática industrial, que es muy utilizado en lo que es la instrumentación y el control de procesos a nivel industrial. Entonces, porque ¿saben lo que es la neumática? ¿Alguien ha trabajado a nivel industrial? Pero yo sí he visto algo de neumática, pero no a nivel industrial. Bueno, no diría que a nivel de industria, pero sí sé algo de igual de compresores para generación y producción de aire, para lo que es algún tipo de sistema de freno que utilizan aire. Exactamente, los camiones y los vehículos pesados,
los sistemas de freno no son hidráulicos, sino que son neumáticos, es decir, el compresor te comprime el aire, que es el fluido de trabajo para la alimentación del sistema de freno. También lo utilizaban los ferrocarriles antiguos. El metro, profe, el tren del metro también lo utiliza, utiliza neumáticos, pero el freno no es totalmente neumático, tiene freno eléctrico también, pero también hay una parte neumática. Bueno, ahí para allá íbamos. Muchísimas gracias por la aportación. Cuando surgieron las locomotoras a vapor, el sistema de frenado era bien complicado. El sistema de freno eran mecánicos, entonces tenía que las personas, imagínate el trabajo de ese señor, tenía que subirse al techo de cada vagón e ir saltando con el tren en movimiento de vagón en vagón para ir dándole ciertas vueltas a un volante, como un timón, pues, y allí ir bajando, ir activando las zapatas de freno para que el tren frenara. Entonces, estaba en eso y poco a poco iban frenando el tren, o sea que el tren no podía frenar la frenada del tren se programaba y había personas que tenían que operar esos dispositivos. Entonces, después Westinghouse inventó el freno neumático y se hizo millonario por eso y después se metió a fabricar electrodomésticos. Cuando su amigo Tesla fue votado por Edison, entonces, bueno, Westinghouse le pareció que Tesla era inteligente, muy brillante, y de hecho que lo fue, y entonces se lo llevó a trabajar con él. Hicieron todas esas grandes aplicaciones en equipos de corriente alterna, que le ganó la guerra a Edison de las corrientes. Entonces, ahí tenemos la neumática en eso. La neumática también se utiliza en control de proceso, porque son las válvulas de control. Muy, 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 muy interesante todo eso. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna planta de alimentos. Ninguno. Planta de alimentos para animales o algo así. O anido o... Bueno, profe, yo trabajo en una industria que fabrica lata, así que ahí se ve todo lo que son presiones neumáticas, hidráulicas. Bueno, también trabajamos con bombas. Sí, entonces eso que vemos acá vemos todos esos fundamentos teóricos, eso lo utilizan realmente, bien sea en el diseño o para entender cómo funcionan esos sistemas. De esta manera que lo que les quiero decir con todo esto es que esta asignatura no es para nada abstracta, sino que es una asignatura que está presente en nuestro día a día. Desde que abrimos la llave de agua para tomar agua, para bañarnos, para lo que sea, ahí está la termodinámica y la mecánica de fluido trabajando. Esa agua llegó a nuestra casa después de haber sido tratada en una planta de tratamiento donde hay bombas, donde hay compresores también para la parte de control, donde hay inclusive hay agitadores para... Y bueno, después viene todo lo que es el diseño de las redes de distribución para que el agua llegue desde, por ejemplo, desde Chile hasta las respectivas casas de cada uno de los que viven en la ciudad de Panamá. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro hasta ahora entonces? Sí, todo claro, profe, por ahora. Perfecto. Entonces vamos a dar por terminar nuestra sesión de hoy. Voy a concluir con la grabación. Que tengan todos ustedes una feliz noche y que descansen. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias, profe. Que pasen buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. A la orden. Hasta luego. Igual, profe, buenas noches.